tenemos, por ejemplo, un reflejo cuadratero, la deglución. En la deglución hay contracción de la faringe y el sistema superior y inhibición de la respiración. ¿Cómo está dado esto? Los sectores táctiles en la faringe hacia el centro de la deglución del pulmón, de vuelta a la faringe a través de los nervios craneales y hacia el resto del esófago, los nervios vagales. Entonces, si yo quiero una pregunta, diría, el reflejo de la deglución, en el reflejo de la deglución, el centro coordinador está en A, nervio espinal, B, protuberancia, C, diencéfalo, D, bulbo. ¿Cuál sería la respuesta? Así se hace el examen. Bien, entonces la idea de ustedes vayan, tengan la certeza, para eso se les da para que vean, ¿no? ¿De qué? De todo lo que estamos mostrando. Eso van a encontrar ahí, ¿no? Entonces ustedes tienen que leer, ¿no? Por ejemplo, la relajación refleja del estómago y del duodeno. En el fondo gástrico se relaja en la presencia de alimentos, agua o gas. Esto también ocurre en el duodeno. Está mediado por liberación de péptido intestinal básico a través de químicas vagas. Entonces yo puedo poner dos son los componentes en la liberación de qué? O en la relajación receptiva del estómago y el duodeno. Gastritis y pepsina, ¿no ves? Nervio vago y DIP, nervio vago y GLP1. Ahora están entendiendo, ¿no? Ya. Lo importante aquí, y eso quiero que me entiendan, por eso tienen que leer bien las preguntas del examen, no tienen que rayar con más, eso no es posible. ¿Ya? Quizás porque en el colegio nadie nos enseña a leer bien, pero la idea es que lean bien la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál sería nuestro objetivo educativo en este caso? Primero, que saben ustedes qué es la relajación receptiva. ¿Y cómo vamos a saber que ustedes saben qué es la relajación receptiva? Porque se establece a través de dos mecanismos, el péptido intestinal más activo y el A. ¿Listo? Entonces tenemos que cumplir conocimiento. No vayan a pensar ustedes que hacemos los exámenes formados, estudiamos millones de ChatGPT hazme 10 preguntas de lo mismo, 20 preguntas, no es así. Ya la labor del docente es así. Es posible que dentro de mi forma de pensar yo haga un equivoque incluso, ¿no? Como estoy poniendo, en vez de agarrar, ¿no?, el sistema nervioso periférico con disciplina, grasina, y le pongo secretina. ¿Quién se equivocado? Yo. A ver, al equivocarme yo estoy diciendo, usted está equivocado. ¿No? ¿Por qué? Porque no es así. Yo, ¿qué tengo que hacer? Reconocer que me he equivocado y ajustar por la pregunta. Que no es lo mismo, ¿ya?, que usted agarre y busque en el internet, ¿no? Tampoco sabe. La idea es que sepan, ¿no? Que sepan para qué. Yo viví en una época bien especial. Cuando yo entraba a la facultad de medicina, solo había la biblioteca. El internet era algo que todos hablaban, pero no. Habían las computadoras y yo nunca había conocido una computadora. Miraba y no quería meterle el disco. No, era complejo, entonces toda la información que yo tenía era a partir de qué? De los libros. Entonces, si bien yo que sé, no me acuerdo que estaba aquí, pero el año 65, Kusai sacó uno de los mejores libros, ¿no? Pero estaba atrasado 10, 15 años en el año que estaba llevando. Pero tenía que hacer toda en la biblioteca y la de Kusai, ¿no? O desde a las 7, a las 7. No tampoco para el libro, no tenía que leer. ¿No? Entonces, la mayor parte de los compañeros que yo tenía eran hijos de médicos, sobrinos de médicos, ¿no? Entonces ellos venían por los libros. Tengo mi libro. Y te decía, ¿qué tienes que
solo 3 o los que tienen más de 3. Era complicado, no tenía acceso a nada, bien difícil, ¿no? Cada vez que alguien hacía un examen, estamos hablando de profesores antiguos, ¿no? Que dominaban la parte fisiológica, hacía un examen y ustedes podían ver aquí la fila de 30 alumnos con sus libros, uno o dos libros, para reclamar el examen. Este libro dice, a tal punto de que los docentes han tenido que utilizar un libro que se llamaba Phillips Memory, un libro francés, donde la mayor parte integra, imagínense lo que tiene que pasar, era resolver problemas de integral, porque la fisiología, desde el punto de vista de los franceses, tiene que ver mucho con la biología. El castellano no llevaba un una vez era pues fórmulas y fórmulas y fórmulas, así, ¿no? Y todo el mundo reclamaba, pero reclamaba ¿por qué? Porque había leído. Hoy en día ya no reclaman por haber leído, no es que reclaman porque han puesto en ChatGPT, o alguien les ha dicho que no, o han agarrado la diapositiva en el bueno, ya todavía la diapositiva porque están viniendo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan ese proceso. Se supone que yo tengo que garantizar la calidad de lo que estamos haciendo aquí. ¿Y cómo voy a garantizar la calidad? Primero les voy a dar la clase teórica, voy a tratar que entiendan. Segundo, les voy a proporcionar todo esto, que ya tienen sus compañeros. ¿Ven? Ahora, depende de ustedes, si es ustedes les van a dar a nosotros. ¿Ya? Para mí lo lógico sería que todos vayan a clase, sería lindo, pero también ya me entrarían. ¿Ok? Entonces, eso se llama empatía, ¿no? Si ustedes se toman la molestia de venir a las 6 de la mañana a salir a buscar, llegar aquí, todo, pero por el hecho de la empatía les van a dar eso a sus compañeros. Lo que quizás no van a entender sus compañeros es lo que estamos hablando, ¿no? De que es un proceso en el que estamos tratando de garantizar la educación. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes lean esto y lo lean atentamente. Y así como en anatomía, ¿no? Se memoriza, que en algún momento les va a servir. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces depende de ustedes que vean. Pues seguimos en, por ejemplo, aquí, el reflejo gastrocólico, que es parte de la pregunta de la práctica. El reflejo gastrocólico son movimientos masivos en el colon después de la comida. ¿No? Entonces lo que decíamos, come la persona y después de un ratito y hay que ir al vaso. Estos movimientos están producidos ¿por qué? Por el sistema nervioso periférico, en parte por las hormonas, por la progesterona y por la gastrina, que son los que van a estimular. Tenemos el reflejo, bueno, también se ha puesto en la práctica el reflejo duodenocólico, que es muy parecido a esto, ¿no? Pero tenemos el gastro ileal, el líquido gástrico, el enteroentérico o intestinal. Lo importante de todo esto, pues van a revisar bien y de ahí vamos a revisar las preguntas. Por lo menos unas 3 ¿ya? Lo importante de todo esto es saber siempre que hay una ley del intestino. Y la ley del intestino, ¿qué dice? Que todo movimiento se va a producir en sentido aboral. ¿Qué significa eso? En contra de la boca, o sea, va a ir de boca a ano. Todo movimiento en contra de eso, ¿qué es? Anormal. El vómito es anormal. ¿No ves? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo vomito saliva, ¿dónde está el problema? Estoy vomitando así saliva, blanco, ¿dónde está el problema? En el estómago. Aquí, mira, aquí no está el problema. Por eso hablamos de Sherlock Holmes, entonces, pero de pronto el paciente empieza a vomitar. ¿Ven? No es el problema. Más abajo, puede ser su vecino, etc. Pero ya no se ve claro. De pronto el paciente empieza a botar el verde oscuro. ¿Ya? Así. Hasta más abajo, puede ser hasta el hígado. Y de pronto el paciente empieza a botar y lo que importa parece caca, ¿no? En el colon. ¿Ven? Entonces,
solo por la forma, el tamaño y más cosas, nosotros podemos ver dónde está el problema. Eso es lo que se llama semiología. Pero para eso también tenemos que verlo, preguntarle cuándo empezar, cuándo ha sido, qué es lo que ha pasado. No nos olvidemos otra vez. La inervación es bien importante, ¿ya? Y eso yo siempre les digo a los estudiantes. La inervación, ¿cómo es así? Cuando se está formando y después como así, las metámeras, pues viene un paciente y dice, doctor, me duele aquí, la boca del estómago. Siento como vacío, no me da ganas de comer. Ustedes hagan la decisión, a ver, ¿qué más tienes? ¿Tienes hambre? No tengo hambre. ¿Por qué no tendría alguien hambre? Porque hay ciertos reflejos que se están muy bien. ¿Ven? O sea, lo primero es un paciente, ya puede ser, hay otros que me dicen, no, pero no tienen comida, eso es otra cosa, ¿no? Pero un paciente que venga desde ayer en la mañana, ¿no? Toda la mañana ha estado y no ha comido, eso no tiene que llamar la atención. El paciente refiere dolor aquí. Tú le dices, lo observaremos. ¿Qué es lo que normalmente hace? Le dan un analgésico. Puede ser que le den un inhibidor de la bomba de protón pensando que es algo en el estómago, o le dan un antiespasmódico pensando que le ha caído nada. ¿Ya? Pasan 6 horas de fisiopatología, y hablando de fisiopatología, y el dolor ha migrado, se redonda. A partir de acá, el paciente sigue así, tiene ganas de vomitar. Vienen, revisan ustedes y si le duele aquí, le van a revisar y le duele aquí. Pero ya hemos pasado varios horas. Hay algunos médicos que no, nos dicen. Y resulta ser qué cosa, una apendicitis. Ese paciente tributario para qué? Para que lo operemos. Ya, pero como estamos dando calmantes, todo, ayer era un paciente que desde el domingo está mal. El domingo estoy mal, dice, pero hoy día ya me siento mejor. ¿Y qué ha hecho? Tomando analgésicos. Bueno, entramos con de la prensa ya negro, todo, porque producía de evolución. Entonces, eso es un factor muy importante que tienen que tener en cuenta en la parte gastrointestinal. Por ejemplo, en la pancreatitis, ¿dónde empezaría el dolor? ¿Y dónde se iría? En las colecistitis, estamos hablando de qué? De la vesícula. ¿Dónde empezaría el dolor? ¿Y dónde se va a ir después? ¿No? Porque una cosa es el dolor visceral, que se esté en la colecistitis, y otra cosa ya es el dolor localizado, que es cuando se irrita el peritoneo. Cuando se irrita el peritoneo, es decir, se va a localizar el lugar donde el dolor. Pero antes de eso, el dolor siempre va a ser visceral, poco definido. Y eso es lo que les da flojera a los médicos diagnosticar. ¿Qué le duele esto? ¿Cómo le llamamos? Si un paciente tuviera una peritonitis, ¿qué va a pasar con el intestino? ¿Va a moverse más rápido o se va a paralizar? Y le está inyectando con agua. Se paraliza. ¿Lo ven? En cirugía hay un término que dice, ¿no? Toda víscera hueca se paraliza debajo de una serosa inflamada. ¿Se refiere? Sí, se paraliza. Entonces, ustedes cuando lo examinen escucharán ruidos hidroaéreos. No, ahora al contrario, yo tengo una parte del intestino que está torcida, ya no pasa hacia abajo. Entonces los ruidos, habrá ruidos queriendo vencer eso, ¿no? El paciente, ¿de qué se va a quejar? Dolor de pivot, dolor. ¿Ven? Y cuando escuchemos, ¿qué vamos a escuchar? Ruidos aumentados. ¿Ya? Ok, entonces, y eso nos puede ayudar a pensar en una opinión. ¿Qué creen que me mandan las interconsultas? La interconsulta sí es la descripción. Abdomen distendido, ruidos inferiores, ausentes, diagnóstico obstructivo que se llama.
y eso me manda al médico. Algo que no tiene mucha lógica. ¿No? ¿Y es por qué? Porque quizás cuando han pasado por cirugía ni menos, pero ya les digo, tenemos que ser bien lógicos en el desarrollo. ¿No? Otra cosa más, el efecto de los nervios y de las hormonas sobre el vaciamiento gástrico. Eso es parte de una prueba. Y aquí estamos, ¿no? Que también es bien importante. Después vamos a ver algunas patologías específicamente donde se van a ir absorbiendo más o menos las diferentes sustancias que tenemos, la vitamina B2, sodio, potasio, calcio, hierro, cloro, anticuerpos, pirimidina, todo lo que se. Entonces en el intestino delgado es donde se van a absorber más, por eso el sodio, el sodio se va a absorber prácticamente en todo el tracto intestinal. ¿Por qué? Porque el líquido extracelular mágicamente está formado ¿por qué? Por sodio. ¿Conocen el mar? ¿Han probado agua de mar? ¿Cómo es? Igualito es el líquido extracelular. Incluso hay un esquema de Gable donde compara la composición del agua de mar con la del líquido extracelular. Y es muy parecida. Y a partir de eso Gable desarrolla la teoría de que nosotros estamos teniendo el progresismo de mar, ¿no? En cierta forma. Y así como el mar se afecta, ¿no ve? Con la posición de la luna, casi todos los médicos somos lunarios. Entonces, ustedes entran al hospital de la mujer en luna llena y se quieren escapar. ¿Por qué? Porque es parto, se sale a parto, ¿no? Entonces los médicos a veces nos volvemos también bien así. Vamos a esperar, sí, queda luna llena. Todo puede suceder, ¿no? Luna llena. ¿Por qué? Por ese tipo de alteraciones, el cuerpo también se altera. ¿Ya? Y en esta partecita, otra vez empezamos con estos meteorados y por eso no aparece. Pero ya hemos visto, ¿no? El efecto que tiene la amilasa pancreática sobre qué? Sobre los hidratos de carbono. Cómo va degradando. Pero ya, ¿qué es lo que va a pasar cuando llegan a las células del ribete cepillo? Esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a tener enzimas específicas. Por ejemplo, la lactasa, ¿qué va a hacer? La sacarasa, etc. Lo mismo nosotros vamos a tener en el procesamiento del efecto interior del tracto intestinal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en los dibujos siempre van a ver ustedes qué cosa es. ¿Se acuerdan de Nefro? ¿De Renan? ¿Se acuerdan que cuando dibujamos la nefrona, al lado hay dibujitos de células? ¿No? Eso es importante, ¿por qué? Por el ribete, significa que tienen gran poder de absorción, y por la cantidad de mitocondrios, que significa que hacen sus procesos metabólicos. Lo mismo es en el intestino. Nosotros vamos a encontrar más cierto tipo, por ejemplo, más células con ribete cepillo, con ribosomas para la absorción en el yeyuno. ¿Dónde va a disminuir la absorción? El hilo. En el hilo solo ciertas cosas se van a absorber, de tal forma que nosotros por las deficiencias también podemos encontrar cuál es la parte que está